Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ciencia en Frecuencia. Este es el episodio número 21 y bueno, recordándoles que nos pueden escuchar en Spotify como Ciencia en Frecuencia, nos ven en YouTube y nos escuchan también como Ciencia en Frecuencia, y también todos los martes en punto de las 3 p.m. nos escuchan en Radio Universidad por el 89.5 FM aquí en Torreón, y también en Saltillo por la 104.1. Siempre se me olvida. Y bueno, el día de hoy tenemos, mi nombre es María de Los Ángeles y me encuentro conduciendo al lado de mi compañero Juan Carlos Hernández. Y tenemos a nuestro invitadazo especial, el doctor Hugo Ruiz Serna. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchas gracias. No es necesario que me hablen de usted también. No, sí, de hecho. Me pueden hablar de tú Muy en bien. confianza, no hay ningún problema. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues empezamos y lo primero que hacemos es pedirles a nuestros invitados pues que se presenten, que nos digan sobre su formación académica y pues a mí me gustaría saber qué te llevó a estudiar medicina, doctor. Claro, mira, soy médico general por la Universidad Juárez del Estado de Durango, o sea, la UJED, estudié en el campus Gómez Palacio y soy especialista en urgencias por la UADC, la Autónoma de Coahuila. Estudié urgencias, la especialidad en el Hospital General de Zona número 16, que está en el Boulevard Revolución, y ahora soy coordinador hospitalario de donación de órganos en la Clínica 71, que es la clínica de alta especialidad de aquí de La Laguna. Esa es mi formación pues académica básica. ¿Y por qué quise estudiar medicina? Sí. ¿O qué te acercó a ese mundo? Pues fíjate que, de medicina, así de por qué estudiar medicina, pues se me haría medio complicado decirte por qué. Yo creo que muchos médicos lo primero que responden es porque quería ayudar a la gente, ¿no? O sea, Okay. Cosas así. Pero yo creo que la gente de 18 años en verdad no sabe ni lo que quiere. Entonces, Buen punto. yo era un chavo, yo creo que listo, pues me considero que era inteligente. Y pues quería estudiar algo pues que fuera como reconocido Okay. o elevado, ¿no? En verdad, medicina no era mi primera opción, tengo que confesar. Yo quería ser periodista, de hecho. Ok. Desde niño quería ser periodista. Y ya estarías aquí como nosotros. Sí, ya estarías aquí. Sí, desde que estaba en la secundaria yo quería Justo. ser Javier Alatorre, así era Sí, como sí. mi Qué chido. figura. Ajá. Y bueno, eso quería estudiar yo, o comunicación también quería. Pero bueno, cuando llegó el momento de elegir, pues yo vengo de pura escuela pública, nunca he estado en una escuela privada en mi vida, y pues no teníamos tanto dinero. Entonces, periodismo no estaba en ninguna escuela pública. Creo que la UANE creo que tenía periodismo. Y total, le dije a mis papás y pues claro que me dijeron que no, ¿verdad? que no iba a estudiar eso. Mi papá es ingeniero. Igual creo, ¿no? Igual es donde hay periodismo. Creo, sí. Sí. Y total, mi papá es ingeniero y me dijo que definitivamente no, que él me recomendaba una ingeniería Claro. como él. Claro. Y pues yo no quería ser ingeniero, de plano no. Yo pues entonces le dije que, pues arquitectura pudiera ser, digamos, algo más como pasando para ingeniería. Y pues no estuvo tan conforme tampoco. Y al final pues me puse a pensar y dije, pues algo que no puedan decir que no, o sea, tendría que ser algo más o menos reconocido. Entonces, pues medicina. Y fui a presentar el examen de medicina. En ese tiempo, no sé si lo sepan, pero nada más 2 universidades daban medicina en ese tiempo, que era la UJED y la UAC. Uh-huh. Y se ponían de acuerdo las 2 universidades para a la carrera de medicina hacer el examen de admisión el mismo día. Sí, claro. Para que no pudieras aplicar en las dos. Oh. Y luego quedar sin algunos alumnos y se Sí. iban allá. Entonces pues yo elegí la UJED. Y también debo confesar que no estudié mucho para el examen, precisamente porque yo no estaba tan interesado en la medicina, pero pues sí quedé. Entonces, quedé. Oye, qué padre. Finalmente sí me enamoró la medicina, desde el primer semestre. O sea, quedé en el primer semestre, no quedé en el semestre 0. Pasé toda la carrera, no reprobé nada. La mayoría de los que entran a medicina en escuela pública sí reprueban algo, la mayoría de los médicos, Sí. al menos un semestre. Pero cuando yo no reprobé nada, entonces creo que me fue bien.
esa parte humana de la medicina y también administrativa me gustó mucho. Yo nunca he querido ser cirujano, honestamente tampoco dar mucha consulta, pero la parte social sí me interesó mucho y creo que medicina tiene algo para todos, incluso si no quisieras dar consulta, tiene muchas ramas en las que todos pudieran superarse. Claro. Entonces por eso estudié medicina. Luego me decidí por urgencias, por lo mismo, porque yo era muy acelerado y como que quería resolver las cosas rápido y no quería dar mucha consulta de estar viendo pacientes cada mes al mismo paciente y por eso me decidí por urgencias. Okay. Estudié los 3 años que son de urgencias en la 16 y al final el IMSS tiene un sistema para darte bases, ¿no? O sea, que el promedio más alto pues elige primero la base que haya y luego el que sigue y el que sigue. Y mi base, afortunadamente alcancé una base, yo creo que quedé en los lugares que sí alcanzaron una base definitiva. Me fui a Monterrey y en Monterrey ahí tuve mi base. ¿Es lo que se le llama la residencia? Sí, la residencia es estudiar la especialidad. Ok. Estar ahí prácticamente viviendo en el hospital, empapándote de todos los pacientes que pueda haber de tu especialidad. Sí. Y bueno, pues también está la parte educativa, que si te hacen exámenes y todo, pero te empapas tanto que terminas siendo un especialista pues en esa rama. Ahí fueron los 3 años de residencia. Luego me dieron mi base en Monterrey y ahí estuve en 2 clínicas, una es la clínica 6 y otra la clínica 2. Y ahí en Monterrey fue donde conocí este tipo de puestos precisamente. Mi mentor se llama Rodolfo Morales y él también es urgenciólogo y también acababa de hacer el diplomado para ser coordinador de donación de órganos. Entonces nos hicimos amigos y él me contaba cómo era el proceso de donación de órganos. Yo ni sabía que esto lo hacía el IMSS. Okay. De hecho, muchas unidades del IMSS todavía no lo hacen. El país, bueno, al rato si quieren les cuento de eso, pero el país todavía está medio atrasado en comparación con el mundo. Okay. Pero me interesó mucho y desde ahí me nació la espina de dedicarme a esto. Luego regresé acá a Torreón, pues porque aquí está mi familia y aquí están mis amigos, entonces me quise cambiar. Y regresé con la idea precisamente de ser coordinador de donación de órganos. Al principio, como que precisamente porque no hay tanta información, no me lo permitieron. Okay. Pero el IMSS también tiene un sistema a nivel central, digamos en México, en el que se tiene que expandir la donación de órganos, tiene que crecer el número de unidades. Y dentro de esos programas de crecimiento estaban buscando candidatos. Entonces llegaron a mi hospital, que era la 16 en ese momento, y dijeron, pues, ¿quién es el candidato ideal? Entonces yo ya había expresado desde antes a mi director que yo quería dedicarme a eso y se acordaron de mí. Entonces me fui a México a hacer el diplomado. Ahí te entrenan para detectar pacientes que pueden ser donadores, te entrenan también en la entrevista y humanamente cómo hablar con la familia, el trato que debes de darle a los familiares. Y ves también procuraciones o extracciones de órganos ahí multiorgánicas y luego ya regresas a tu unidad pues para ser tú el coordinador. Okay. No fui el coordinador de la clínica 16, pero me ofrecieron algo más alto, que era la clínica 71, y pues ahora soy coordinador ahí. Muy bien. Sí. Yo quisiera subir más todavía, la verdad. Espero que ¿pero qué es más? Yo creo que el Sistema Nacional de Donación de Órganos tiene mucho potencial, porque hay muchas unidades precisamente que no tienen coordinación de donación o no tienen esa licencia, pero a nivel central se necesita mucha administración y a mí me encanta, la verdad. Yo creo que soy un médico administrador. Me encanta todo este rollo de administrar, de dirigir personal, o hacer programas o procesos para que funcione, digamos, la donación, y creo que a nivel central podría subir más. Doctor, si Dios quiere. Recuérdanos qué hace un coordinador de donación. De donación de órganos. Sí, es una figura que pues se inventó en España. España es el líder en donación de órganos del mundo. ¿Ah, en serio? Okay. Sí, tienen como unas 45 donaciones por millón de habitantes, más o menos. Okay. Muy alto,
España fue el pionero, en verdad fue el primero que llegó a esos niveles, a esos números. Ese número es alto. Sí, sí es alto. Pareciera, 45, pareciera poquito sí. No, pero sí es alto. nominales ahí, ¿no? Y Estados Unidos ya lo alcanzó. Okay. Y están a la par, Estados Unidos y España. Aquí en América, pues Estados Unidos es el líder. Nosotros, por ejemplo, tenemos 4.6 donaciones por millón de habitantes, que pues es por millón. bajo, o sea, muy, Sí. muy bajo. Sin embargo, debo decir que no todo México es igual. Cada estado de México es diferente. Okay. Y hay estados, por ejemplo, que tienen 12 donaciones por millón de habitantes, que sería el promedio de Latinoamérica, o incluso más alto que el promedio de Latinoamérica. Y hay otros estados que sí tienen muy poco, como 4 donaciones por millón de habitantes. ¿Hay estados que no tienen? Que tienen muy poco. Hay estados que no tienen también donación de órganos, porque no tienen ninguna unidad con esa licencia. Ah, ok. Para que, bueno, en México se implementó de esta manera. Para que un hospital pueda realizar este proceso de donar órganos y de trasplantar también, necesitan una licencia primero. Y la licencia no es tan fácil de conseguir, se requieren pues, requisitos precisamente de que sí tenga un quirófano, que tenga banco de sangre, que pueda realizar los estudios de compatibilidad para poder procurar órganos. Esto se legisló hace poco, no es tan lejano. Antes yo creo que sí se hacían más experimentos, así de que sí, vamos a extraer un órgano y vamos a trasplantarlo, pero no, ya está muy legislado. ¿Pero por temas éticos? Sí, y para evitar el tráfico de órganos, precisamente, que es lo que, uno de los mitos yo creo que tiene la mayoría de la población, que hay tráfico de órganos. Que yo creo, podría asegurar que es nulo o casi nulo, es prácticamente imposible robarse un órgano, la verdad. Sí. O que desaparezca, o que no sepamos de a quién se extrajo y a quién se le trasplantó. Es prácticamente imposible en México, de verdad. Si un está muy regulado. Sí, y si un delincuente quisiera hacerlo también pues, sería imposible, de verdad. O sea, se requiere tantos cuidados para mantener un órgano funcionando que no se podría. Y bueno, dentro de esas leyes y de esa regulación existe la figura del coordinador de donación de órganos, que es un médico que debe estar en esa clínica, en esa unidad, disponible las 24 horas para detectar potenciales donadores de órganos. Entonces ese es nuestro puesto. Somos como unos 150 tal vez máximo en el país. Entonces faltan muchas unidades. Pero en estos 2 últimos años, después de la pandemia, sí hemos avanzado mucho, la verdad. De unas 10 donaciones al año, pues mi unidad, por ejemplo, de 10 donaciones al año, ahora llevamos 41 en este año. Wow. Entonces sí, hemos avanzado mucho. Sí. Yo debo de reconocerle al IMSS que sí le ha invertido a eso, tanto en capacitación como en dinero, para tener todo lo necesario. Pero todavía falta mucho. Por ejemplo, aquí en La Laguna, la única unidad del IMSS que tiene licencia es la 71, la mía. Y en verdad hay 4 hospitales generales de zona en La Laguna, que son la 16. ¿Y tienen los requisitos? Yo creo que sí, la 16, la 18, la 51, que es la de Chapala en Gómez, y la 46, que está en el centro de Gómez. Entonces esas 4 hospitales podrían procurar órganos, pero no tienen licencia. Sí. Mi plan a 5 años, bueno, en mi plan, es sí tramitarles la licencia. Sí. Y lo ideal sería que cada uno tuviera un coordinador de donación de órganos. O sea, tú puedes, por ejemplo, dentro de tus funciones o extra tus funciones, apoyarlos. Sí, pues es un puesto de confianza. Entonces, no es que estemos muy limitados, o sea, como... Sí sabes que en el IMSS hay puestos de confianza y puestos sindicalizados, ¿no? Sí, claro. Entonces, los sindicalizados, cuando yo era sindicalizado también, como que sí nos fijamos mucho en el contrato colectivo de trabajo y dices, si no está dentro de mis funciones no lo voy a hacer o no me toca hacerlo. Sí. Pero precisamente, como en todas las empresas, en verdad, los que son de confianza o los que son jefes, el puesto se trata de que las cosas se realicen, o sea, que las cosas sucedan. Como de lugar. Sí. Que las cosas sucedan. Entonces, pues sí, o sea, yo puedo, digamos, tramitarlo. Es medio complicado, pero sí se puede hacer. Hacer una red de donación. Esta red, por ejemplo, el modelo ya existe en la Ciudad de México. La Siglo XXI, que es una unidad de alta especialidad en México,
tiene una red como de 7 hospitales y solamente un coordinador, y ese coordinador O sea, tú todo, podrías ¿no? coordinar esos Sí, cuatro. sí se podría, pero con un ejército de pasantes de medicina. Sí. pero sí se podría. Ajá. Ahorita tengo 8 pasantes. Antes tenía nada más 2. Pero gracias a que sí hemos podido avanzar, ya tengo 8. Es que de 10 a 41 es un avance. Sí, Claro. sí. Y entonces, ¿en qué nivel estamos a nivel nacional? Coahuila, por ejemplo. O no sé si se tome como región Laguna. No, porque la UMAE 71 Ujú. es una unidad médica de alta especialidad, no es un hospital general de zona, entonces no está dentro de un estado. El estado, digamos Saltillo, IMSS Saltillo, Ajá. maneja los hospitales de Coahuila. Ok. Pero, por ejemplo, la UMAE 71 atiende pacientes de Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas. Wow. Entonces, en verdad, no somos parte de ningún estado. Ujú. Las clínicas de alta especialidad se manejan aparte, digamos, tienen un presupuesto aparte. Oh. Y cada UMAE, como la mía, tiene un presupuesto parecido al de todo un estado, digamos. Entonces, es como un estado independiente. Ok. Entonces, nos comparamos con las mismas UMAEs. Entonces, por ejemplo, la 71 se compara con la 25 en Monterrey, que es una UMAE también, con Siglo XXI, que está en México, el Centro Médico Nacional de Occidente, que está en Guadalajara, y son clínicas de muy alta especialidad. Entonces, nos comparamos, y si me pidieras en qué lugar estamos, somos el primero. Wow. O sea, la 71. Ajá. En número de donaciones en total, Sí, claro. Sí, sí. llevamos 41, y creo que la siguiente, no me acuerdo cuál era, la verdad, creo que era Siglo XXI. Ujú. Creo que llevaba 30. Creo, no me acuerdo bien del número, pero somos el primer lugar de las UMAEs en donaciones totales. Sin embargo, se dividen las donaciones en de tejidos y multiorgánicas. Que las multiorgánicas son las que se conocen más, digamos, las que se hacen más noticia, que se extraen todos los órganos, muchos órganos. Ok. Son multiorgánicas. Ok. En esas sí estamos bajos, llevamos 4. La meta para este año son 5, que yo espero que sí se realice, Se sí se realice. cumpla. Pero, por ejemplo, siglo XXI, yo creo que debe tener unas 20, o sea, realizan más. También la 71 es un hospital con diferentes especialidades y, por ejemplo, los hospitales de traumatología en la Ciudad de México son solo de traumatología. Ok. Y es lógico que ellos van a tener más muertes cerebrales por golpes en la cabeza, traumatismos. Ok. Y la 71 no es un hospital de trauma, tenemos muchos pacientes de oncología Ok. y pues los pacientes con cáncer no pueden donar. Ah, ¿en serio? Entonces es lógico Eso que no Sí, sí. sabía. vamos a tener menos candidatos que el resto de las UMAEs. Porque puede ser que Híjole. un órgano puede estar infectado, ¿no? Y haga metástasis. Por Pues eso- infectado, pues sí, que tenga células cancerígenas Ajá. y que puedas transmitirle el cáncer al receptor. Al receptor. Ok. Ahí se dividen los tumores también, ¿eh? Sí. Algunos tumores sí pueden donar y otros no. Y es impresionante que aquí en La Laguna, pues desde ese tiempo tengamos a la 71, ¿verdad? Sí. O sea, porque le da servicio a varios estados y es impresionante que lo tengamos aquí. Y aquí destacar que la región es una región importante en el área médica, ¿no, doctor? Pues yo creo que sí, mira, no sé si suene. ¿Cómo sonará? ¿Como clasista? No, pues no son No. clases, ¿no? Porque es pues geografía o no sé, Ajá. o no sé si será una Por diferente cuestión cultura geográfica. o algo. Pero yo creo que en La Laguna llevamos los procesos de manera más ordenada. Ok. Entonces, al tener ese orden, creo que se logran más cosas. Al hacer las cosas, los procesos de manera correcta. Ok. Yo, en mi experiencia que tuve en la Ciudad de México, creo que es más caótico todo. Ok. Como que todo el mundo anda corriendo de un lado para otro, de que, ay, hay un donador a verlo, y ay, resulta que sí es donador. Y acá no, creo que lo hacemos de manera mucho más ordenada, digamos, hay Ok. personal en cada turno. Bueno, yo tengo a mis pasantes en cada turno verificando quién puede donar y quién no. Si no entramos en pánico ni nada, o sea, vemos si es donador o no, si es candidato. Y yo creo que ese orden
no sé si decirlo, que es parte de nuestra cultura, aquí en La Laguna tal vez. Ok. O del norte de México, no sé. No me atrevo a expresarlo así tan tajantemente. Okay. Sí, porque se ha visto que hay incluso equipos de cirujanos que son muy importantes aquí en La Laguna, y hay gente que viene a operarse en ciertas áreas acá, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención esta forma, y pues puede ser que sea lo que comentas, ¿no? Que Justamente, fíjate que tuvimos una ceremonia de agradecimiento a los familiares que donaron, y ahí tuvimos el testimonio de una señora que su hijo era el que tenía falla renal. Okay. Pero la señora era de Tabasco, o sea, vivían en Tabasco. Y la clínica que les correspondería para hacer todo esto del trasplante sería siglo XXI, precisamente en la Ciudad de México. Pero pues no, como que no la atendían rápido. Ese es su testimonio, que no se hacía mucho por su caso, que no le ponían tanta atención. Pero ella tenía familiares en Ciudad Juárez, acá hasta el norte. Y se vino a vivir con ellos, con su hijo y todo, porque le dijeron que en la clínica 71 en Torreón sí se lo iban a hacer. Y bueno, pues tenía familiares en Juárez, y la de la 71 atendemos a Ciudad Juárez. Sí. Y pues sí, precisamente, o sea, la metieron a la lista de espera a su hijo, y pues sí se trasplantó, digamos, sí se encontró al donador y se trasplantó. Entonces ella estaba muy agradecida y sorprendida de que aquí en un pueblo en medio del desierto Sí. se hubiera realizado, y no en la Ciudad de México. Justamente. Entonces sí creo que hay una diferencia. No sé cuál sea, pero no, y el hecho que dices que somos la 1 con 41, sí. o sea... También la 71 se ha especializado en trasplantar riñones. Sí. También son de los primeros lugares, creo que el primero en trasplante renal, tanto de donador vivo como cadáverico. Trasplante renal tanto de niños como de adultos. En Occidente, que es en Guadalajara, se especializan en trasplantes de niños, de riñones de niños. Okay. Uh-huh. Y pues así cada unidad se especializa en algo, pero nosotros hemos ido de riñón más que nada. Uh-huh. Qué impresión, doctor. O sea, me quedo muy impresionada, porque creo que el pensamiento colectivo, no sé si estoy hablando solo por mí, pero me sorprende mucho que aquí en La Laguna se haga todo eso, y que nosotros no lo sepamos. No, y es que hemos tenido invitados que nos dicen que ya se están haciendo, por ejemplo, estas cirugías con unos robots, sí, ¿no? Que se ponen con el Da Vinci, será. Ajá. Sí. Sí, entonces, que se ponen ahí unos guantes, y con la sola como manipulación, realidad virtual. como realidad Sí, virtual. Se escucha muy ajeno, ¿no? Y pareciera, justamente porque luego decimos, pues es que nuestro pueblito pareciera que no tiene tanto avance en eso. Pero no, sí hacemos cosas muy elevadas. Cada vez que platico con los familiares de alguien que ha fallecido, pues primero les digo, ustedes saben que aquí somos la 71 y hacemos cosas muy elevadas. Uh-huh. Dentro de esas cosas está trasplantar órganos. Claro. Ya como que les cae el 20 de que, ok, sí, entonces vamos a hablar de eso. Pero también hacemos otras cosas. Por ejemplo, aquí en la 71 realizamos cirugías para Parkinson. ¿Han oído de eso? No. O sea, que abren el cerebro literal y meten electrodos así. Ay, no. Y la persona está así despierta con el Parkinson, y ahí se detiene la mano, así como si lo vieras en YouTube, así de un lugar muy lejano, sí. O de un lugar así en Estados Unidos o algo. Claro. Eso se hace aquí también. Y uno ni cuenta. Te falta información sobre eso. Y de hecho de sentirnos orgullosos, ¿no? Sí, de la verdad. Eso. Yo sí estoy muy agradecido con el IMSS. A mí me educaron como que nada más necesitaba un trabajo, que no debería de trabajar en otros lados, porque mi mamá trabajaba también en un puesto de gobierno, trabajaba en Comisión Federal de Electricidad, y pues con su trabajo le alcanzaba para mantenerme a mí. Mi mamá fue madre soltera, y eso me enseñó mi mamá, que solo con un trabajo deberías tener para mantenerte. Sí. Entonces yo estoy impresionado con el IMSS, la verdad. Nunca pensé que el IMSS hiciera tantas cosas, y con solo este trabajo tengo suficiente. La verdad, claro. Es tanto por hacer, y el IMSS sí realiza tantas cosas que uno a veces lo subestima, uh-huh. Porque te toca
entrar a urgencias y que pues te tarden un chorro en atenderte, o en medicina familiar, ¿no? Que tarden un chorro en mandarte con otro especialista. Pero en verdad, por ejemplo, la 71 sí realiza trasplante de córnea, trasplante de riñones, la cirugía del Parkinson esta que te digo, tiene su terapia intensiva de niños, realiza cateterismos, cirugías cardíacas hacia corazón abierto, de corazones de niños, así pediátricos, que es dificilísimo, y las realizamos. Entonces uno sí se queda sorprendido. Hay gente también muy calificada y muy estudiada, de verdad. Y comprometida, ¿no? Sí, también. Yo veo a los cirujanos de trasplantes, precisamente, que están tan comprometidos con sus pacientes, que incluso cuando llega uno nuevo, así que tengo falla renal, pero el médico general o el médico familiar me tiene que enviar a trasplantes, al servicio de trasplantes, que le dicen, véngase así. Sí. O sea, así lo metemos, o sea, ni siquiera pase por el familiar, véngase rápido. Wow, qué impresión. Entonces sí hay compromiso, de verdad. Sí. A veces uno piensa que no, pero no se imaginan. No, pues el IMSS es el... Oye, doctor, pues qué impresión. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y luego regresamos para platicar pues muchísimo más de esto que está muy interesante. Vamos a un corte y regresamos aquí en Ciencia en Frecuencia. ¿Qué tal? Pues ya regresamos a Ciencia en Frecuencia. Les recordamos que estamos a través de Radio Universidad en el 89.5 de FM y en Saltillo en el 104.1. También nos vemos y nos escuchamos en YouTube como en el canal de Ciencia en Frecuencia, y también en Spotify nos encuentran como Ciencia en Frecuencia. Y pues estamos con el doctor Hugo Francisco Ruiz Serna. Doctor, hola. Muchas gracias. Pues muy interesante esta primera parte donde nos platicabas acerca de la donación de órganos, y vamos a entrar en esta materia. Por ejemplo, ¿cuáles son los criterios para considerar a alguien como donador? Pues primero que nada, la edad es un criterio, es el primer criterio en el que nos fijamos. Puedes donar órganos a partir de los 2 años. Bueno, Claro. Okay. De 2 años al infinito. En verdad, por ejemplo, córneas, pues cualquier persona puede donarlas. Así tenga 90 y tantos años, se extraen, y si se ven en el microscopio y están bien, se pueden trasplantar. Pero bueno, cada órgano tiene sus criterios también. Por ejemplo, riñón, que es lo que más típicamente se dona y se trasplanta, de 2 años a 65 años. Okay. Se puede ampliar un poco la edad, digamos, si la persona estuviera pues completamente sana de los riñones, que no tuviera ninguna enfermedad como diabetes o hipertensión. Aunque tenga más de 65 años, podría donar, si no tuviera ninguna de esas enfermedades. Doctor, ¿los órganos envejecen? Sí, claro, como todo el cuerpo. O sea, a la medida que envejece. Pero, por ejemplo, si a partir de los 2 años le quitas a un niño un órgano, tiene que ser a un niño, obviamente. ¿El trasplante? Sí. Sí. Okay. Se busca, o sea, hay una lista de espera, pero en verdad no va en orden de cómo fue llegando la persona o cómo se registró. Okay. En verdad se busca al más compatible primero. Okay. Entonces se hacen las pruebas de compatibilidad, tanto tipo de sangre, y hay otros factores en la sangre que se miden, que se llama complejo histopatológico de compatibilidad, otras moléculas que deben de ser compatibles. Okay. Eso también se analiza. Después la edad debe ser parecida, o sea, no vas a trasplantarle unos riñones chiquitos a una persona mayor. Claro. Okay. Pero de un mayor tampoco puede a un niño. Está en la ley eso, ya está regulado precisamente. La ley lo dice explícitamente que los órganos de mayores de 18 años van a ser para mayores de 18 años. Okay. Y los de menores de 18 años para menores de 18 años. Entonces, entre niños y entre adultos. Okay. Un adulto no le puede donar a un niño, ni un niño a un adulto. Okay. No se puede trasplantar así. Eso está regulado ya. Pero bueno, se ve la edad, la compatibilidad sanguínea y también la distancia. O sea, dónde se encuentra el receptor en ese momento.
Porque como les decía, por ejemplo, la 71 atiende estos 4 estados de la República y puede que alguno no esté, o que de los receptores, pues, que alguno esté muy lejos y que el órgano no va a aguantar para cuando llegue, entonces eso también se toma en cuenta. Casi nunca pasa, pero también se toma en cuenta. Que el receptor no tenga enfermedades en ese momento, por ejemplo, okay. Que no esté en crisis en ese momento. Si la tuviera, pues no se podría trasplantar. Entonces esos son los criterios generales. Para hígado se toman otros valores referenciales, como el sodio en sangre del donador, tiene que estar en menos de 150. Para donar corazón debe ser menor de 35 años, de 40 años. No debe de habérsele dado reanimación cardiopulmonar al donador, precisamente porque el órgano se golpea el corazón. Wow. Y así hay criterios para cada uno. Entonces el coordinador, precisamente, o este equipo, se encarga de revisar qué órganos puede donar cada paciente. Cuando vemos qué órganos puede donar, eso es lo que le decimos a la familia. Cuando ellos platicamos y decimos, pues ha sido, pero puede donar córneas y riñones. O puede donar córnea, riñón, corazón, hígado. Y la familia va a decidir si quiere donar todo o si quiere donar solamente una cosa, lo que la familia quiera. La familia siempre tiene la última palabra, definitivamente. Aunque haya estado registrado el paciente en vida, o haya dicho que sí quería donar o que no quería donar, o que en su licencia diga si sí o si no, en verdad la última palabra la tiene el familiar. Okay. ¿En serio? Sí. Wow. Y entonces ahí es donde dices que son los multiorgánicos. Sí. Cuando se quitan varios órganos, la mayor cantidad posible. Sí, multiorgánico se refiere a órganos sólidos. Okay. Y las otras donaciones son de tejidos. ¿Ahí cómo sería, doctor? Pues los tejidos, por ejemplo, son córneas. Las córneas son un tejido. Bien. Hueso también es un tejido. Piel también. ¿También se puede válvulas donar hueso? cardíacas. Sí, hueso también, claro. De hecho, el hueso es muy importante. Hay muchas cirugías de traumatología. Por ejemplo, si tú te fracturas un tobillo o algo, es mejor que cuando acomoden la fractura pongan injerto óseo, o sea, y que sea un injerto humano. Okay. O sea, va a pegar mucho mejor. Hay gente que tiene ya cirugías, digamos, de cadera, que tienen prótesis de cadera, que es de metal toda la prótesis, ¿no? Sí, sí, sí. Y con el paso de los años la prótesis va pegando en el hueso de arriba y se va desgastando. Y se tienen que hacer revisiones, o sea, los operan otra vez para revisar la prótesis. Y hay un agujerote así en el acetábulo de que la prótesis abrió ese agujero. Claro. Sí. Entonces, literalmente tomas hueso de otro humano, hueso, lo mueles y queda como una pasta, digamos, como si fuera cemento. Entonces lo resanas y queda sellado. Entonces ya es hueso humano. Entonces sí es importante donar hueso también. Sí. Yo creo que, fíjate, a veces me preguntan, una donación de un paciente perfecto, así que fuera joven, que pudiera donar todo, ¿como a cuántas personas podría ayudar? Como unas 100, yo diría. No. Sí, si donara hueso precisamente. Sí. Porque el hueso es muy valioso. Los bancos de hueso lo muelen y lo preparan y hacen chips pequeñitos que luego se pueden usar en muchas cirugías. O sea, se ayuda a mucha gente con hueso humano. Wow. Pero bueno, luego en muchas ocasiones la familia tiene esta cuestión de, bueno, nada más un órgano, porque luego pareciera que ya no es mi familiar, o se pierde la esencia, no sé. Sí, hay algunas personas que así lo ven, aunque la gran mayoría tienen la opinión de que lo que se pueda hacer que se haga, y que lo que pueda donar que lo done. Excepto en hueso, fíjate, sí. Cuando les hemos ofrecido que donen hueso, algunos sí lo piensan más. Pero otros no, otros dicen que sí se donen. Ahora, por ejemplo, cuando muere el familiar, ¿es tardado para que entreguen luego el cuerpo cuando se someten a esta parte de la donación? Se lleva un proceso que sí lleva su tiempo. Por ejemplo, detectamos a un paciente que tiene muerte cerebral por cualquier causa. Puede ser por un golpe en el cráneo, una hemorragia, una embolia, algún daño cerebral
catastrófico. Entonces, ese paciente tiene muerte cerebral y sus órganos solo están funcionando porque está conectado pues al ventilador y a las máquinas, pero en verdad tiene muerte cerebral. Ok. Primero hay que detectarlo, o sea, ver que hay alguien con muerte cerebral. Luego hay que quitarle los sedantes porque hay que descartar que no sea por la sedación, que en verdad no se mueva. Ok. Entonces hay que quitarle los sedantes, esperar a que los sedantes se eliminen por la orina. Entonces van pasando las horas, ¿no? Desde que lo detectaste. Sí. Van pasando las horas, luego ya que se eliminaron los sedantes, lo exploras otra vez y confirmas que efectivamente no tiene reflejos de tallo cerebral, así que está muerto, ha fallecido. Okay. Luego tienes que hacer algún estudio confirmatorio, que puede ser angiotomografía, angiografía, gammagrafía, que por cierto la 71 tiene todos, todos disponibles para hacerlo. Lo que más hacemos es gammagrafía. Entonces hay que realizar ese estudio también. Luego el radiólogo, el imagenólogo tiene que interpretarlo y darte un reporte también. Debe de coincidir y decir precisamente que no hay actividad cerebral, no hay flujo cerebral, por lo tanto tiene muerte cerebral. Pero eso no es suficiente todavía. Todavía un médico que puede ser su médico tratante o alguien de terapia intensiva, tiene que hacer un certificado especial que se llama certificado de pérdida de la vida. Que prácticamente dice que este paciente, aunque su corazón esté latiendo, ha fallecido legalmente. Entonces todavía se tiene que hacer ese certificado. Y una vez que ya está el certificado, ahora sí, ya le debemos decir a la familia que el paciente ha fallecido tristemente. ¿Por qué? Porque ya lo confirmamos, porque ya hicimos estos estudios y pues porque ya tiene muerte cerebral. Y ahí es cuando platicas con la familia sobre la donación de órganos. Entonces, todo este proceso sí se tarda, a veces. Pero se doctor, tarda. entonces el factor tiempo sí es una determinante. Sí, claro, cuando ocurre la muerte cerebral, o sea, el cerebro controla todo, controla el latido cardíaco, la función de los riñones, o sea, el cerebro produce tanto señales eléctricas como hormonales que hacen que los órganos funcionen y que se mantengan funcionando, que el corazón tenga automatismo y que siga latiendo. Entonces, al morir el corazón tiene su propio automatismo. O sea, si no recibiera orden del corazón, sigue latiendo, pero no mucho tiempo. O sea, como ya no tiene señal, se va a detener definitivamente. Entonces, si no estuviera conectado al ventilador, pues ya habría... más bien ya habría caído en paro, ya se habría detenido el corazón. Pero como todavía está recibiendo oxígeno por el ventilador, sí va a durar latiendo un tiempo. Si el médico de terapia intensiva se lo propone, podría ser que durara algunos días latiendo el corazón, pero con un montón de medicamentos para tratar de que la presión se mantenga, que el corazón siga latiendo. Entonces, en ese lapso de tiempo es cuando está la oportunidad de donar los órganos. Pero ahí ya se considera, o sea, la persona ya falleció, ¿no? Ha fallecido, aunque el corazón siga latiendo, ha fallecido. Sí, porque luego pensamos que es el corazón el que determina, ¿no? Que la vida, y es realmente el cerebro. Cuando el cerebro se detiene ya... Sí, en la ley en la Ley General de Salud viene definido qué es haber perdido la vida y qué significa estar muerto. Y es la pérdida de conciencia. Bueno, es la persona que tiene paro cardíaco irreversible, o sea que su corazón se ha detenido, esa es una, o las personas que tienen muerte cerebral, son equivalentes las dos. Y luego define lo que es la muerte cerebral. La muerte cerebral es que haya perdido la conciencia por completo, o sea, que no tenga conciencia, y que no tenga reflejos de tallo cerebral, o sea, prácticamente que el cerebro no funcione y que se haya confirmado con algún estudio. Entonces la ley lo define así, prácticamente dice que la muerte cerebral es lo mismo que estar que sí lo es. Sí. Entonces sí, hay personas que se confunden, que no lo comprenden tan bien, digamos. A veces lo confunden con el estado vegetativo, ¿no? El estado vegetativo es diferente. En el estado vegetativo sí funcionan algunas partes del cerebro, pero digamos otras funciones más ejecutivas como pensar y hablar, pues no están alteradas, digamos. Claro. Pero sí funciona el tallo cerebral, que es lo que controla el corazón y los pulmones. Doctor, pero una parte yo creo de las más difíciles es hablar con los familiares, ¿no? Sí. Sí, es muy difícil. Yo al principio, cuando empecé en este puesto, hice como unas 10 entrevistas en un mes y todas me dijeron que no. Yo creo que fuera por mi técnica de entrevista. No había
como que ¿Tacto? afinado Okay. bien cómo llegarle a la familia. Pero después decidí que uno tiene que ser sincero, tienes que ser auténtico, pues, cuando hablas con la familia. Tienes que prepararte también antes de hablar con ellos y hacer una reflexión de qué es lo que tú quieres y qué es lo que la familia siente en este momento, y hacer un ejercicio de empatía, pues. Sí. Claro. Entonces tú sabes que la familia está con dolor, o sea, es parte del fallecimiento, el duelo, están con dolor en ese momento, les duele. Y es lógico pensar que cada persona actúa diferente con su duelo. Digamos, si a ti, no sé si pero si tu padre falleciera o si tu padre falleciera, no es lógico pensar que los dos van a actuar igual. Cada persona claro. actúa diferente. Claro. Algunos están enojados, otros están aliviados, Sí. otros se ríen. Entonces cada uno es diferente, pero es parte del duelo. No podemos creer que la persona sea buena o mala por cómo está actuando en este momento, porque es una situación muy fuerte. Sí, Entonces totalmente. todas esas actitudes Es o una crisis, pensamientos, todas son normales. No podemos juzgarlos. Claro. Entonces tampoco puedes llegar esperando así que sí, primero me va a decir que no, pero luego le voy a decir que por esta razón sí debe Sí, de sí, donar. sí. No, cada uno es una aventura, cada uno Claro. es diferente. Entonces, desde que tuve esas 10 entrevistas seguidas que me dijeron que no, dije, no, pues tengo que ser auténtico y hablar con la verdad. O sea, entonces, mi entrevista es así. Yo soy el coordinador de donación de órganos, así me pregunto, y estamos aquí porque en la Clínica 71 trasplantamos órganos, y tristemente el señor Juan ha y tiene muerte cerebral. Entonces mi trabajo, o sea, así se los explico, literal, mi trabajo es encontrar donadores de órganos, y en el caso del señor Juan, pues tenía varias enfermedades, pero sí puede donar tal y tal órgano. Entonces cada vez que fallece un paciente, a mí me avisan, yo platico con la familia como estoy platicando con ustedes y les ofrezco la posibilidad de donar los órganos. Y así nos vamos, y al final les digo, ¿qué opinan? ¿Aceptan o no? Yo creo que cuando eres así de auténtico, comprenden que en verdad sí es por ayudar. Y también cuando les dices, cuando los comprendes y les expresas que quieres una relación de ayuda para ayudarles, también aceptan más. Yo creo que la primera causa por la que alguien podría decir que no es por el duelo mismo, Claro. por el dolor simplemente. Y cuando se los dices, o sea, les explicas eso, lo comprenden. Por ejemplo, les dices, fíjese que la mayoría de los familiares dicen que no. Algunos dicen que no porque su religión no se lo permite, o porque no creen en eso, o creen que el cuerpo se debe enterrar completo. Ajá. Pero la verdadera razón es que están con mucho dolor en este momento, y por eso quieren decir que no, porque ya quieren llevárselo, porque Claro. no le quieren hacer nada. Entonces yo sé que por eso pudieran decir que no. Pero yo he hablado con familiares después de que dicen que no, digamos días después, y como que después de reflexionar piensan y dicen, no, mejor si hubiera donado. Sí. Entonces cuando se los explicas así, la familia lo reconoce ahora sí, y yo creo que piensan, sí es cierto, estoy queriendo decir que no porque estoy con el duelo, porque estoy con el dolor ahorita. Pero en verdad quiero decir que sí. O sea, la respuesta correcta o la respuesta buena es decir que sí. ¿Quién no quisiera? Claro, que al final es para ayudar, Sí, ¿no? ¿quién no quisiera ayudar a alguien más, verdad? Entonces cuando se los explicas así, suelen decir que sí. Entonces ya digamos unas 9 de cada 10 dicen que sí. Qué fuerte. Y aparte también que no sé si habrá casos de alguien que habló previamente con su familia y le dijo, yo quiero ser donador. Cada vez es más. Sí. Yo, por ejemplo, sí le dije a mi mamá, no creo que algo puedan aprovechar de mí, pero... No creas, todo se puede, todo se puede. Oye, doctor, ¿recuerdas algún caso así particular que nos puedas compartir, digo, ahí cuidando la confidencialidad, así el más desafiante que recuerdes? Sí, el de Victoria.
Sí voy a decir su nombre porque la mamá sí estuvo de acuerdo, de hecho se hizo público el caso. Okay. Siempre en las entrevistas, sobre todo de donadores multiorgánicos, sí han visto esa ceremonia que es como una valla de honor, ¿no? Que el paciente va a pasar al quirófano a donar sus órganos. Y no lo he visto. bueno, se hace una ceremonia, sí, si es que la familia acepta, de pasar de su cama, o sea, en terapia intensiva, que está ahí en el ventilador conectado, al quirófano. Pues digamos, hay un pasillo o hay un camino. Entonces los médicos y el personal y también familia se reúnen al lado del pasillo para despedirlo y aplaudirle. Entonces siempre se les propone, y algunos dicen que sí, la mayoría dicen que sí. El caso de Victoria era, yo creo que más retador porque era una niña. Victoria tenía 7 años y tenía una enfermedad cardíaca, tenía una malformación cardíaca. Okay. Entonces estaba en la 71 precisamente porque le iban a operar su malformación, le iban a operar del corazón, pues para ya estar bien. Y dentro de los estudios que se tenían que hacer para poder operarla del corazón, pues había varios estudios de imagen como cateterismos y cosas así que se tienen que hacer antes de la operación. Tristemente, en uno de esos estudios tuvo una hemorragia cerebral y o sea, tuvo hemorragia cerebral por la hemorragia. Entonces ya no se operó del corazón, o sea, quedó conectada y pues su corazón se iba a detener por lo mismo. Entonces fue un caso muy retador porque pues es una niña. Entonces, ¿cómo le explicas a su mamá Ay, o sea, no. que su hija ha fallecido primero que nada, que ha fallecido, aunque la vea respirando, y que si quiere donar los órganos de su hija pues a otros niños? Que te digan que si quieres donar los órganos es un golpe, es como sí, que tienes que aceptar, como que hay que aceptar que falleció. Sí. Claro. Y eso es lo más difícil. O sea, decir que sí quiero donar es aceptar que sí ha fallecido. Entonces eso es muy doloroso, o sea, te cuesta mucho trabajo. Yo admiro mucho la valentía de la señora porque dijo que sí, que pues entendía, que sí entendía que había fallecido y que sí quería ayudar a más niños. Entonces donó sus córneas y su hígado y sus riñones, Victoria. Y se trasplantaron el hígado en Monterrey y los riñones creo que también en Monterrey. Wow. Todo este proceso también administrativo es muy difícil, porque Sí, hay que sí. encontrar dónde está el receptor ideal. Y el receptor estaba en Monterrey. O sea, varios receptores, ¿no? Entonces todos los doctores, o sea, no es nada más uno, o sea, varios cirujanos, uno para el hígado, otro para los riñones, otro para las córneas, tienen que coincidir al mismo tiempo en el quirófano para hacer la extracción. Entonces traerlos, el IMSS hasta se gasta el jet privado, los traemos en jet ambulancia, para que vengan, hagan la extracción y se lleven los órganos a trasplantarlos rápido. Y en Monterrey a veces hasta los llevan en helicóptero. Si saben, el aeropuerto de Monterrey está bien lejos, está afuera de la ciudad. Sí. Entonces como que llegar a una clínica en medio de la ciudad está difícil. A veces los llevan en helicóptero del aeropuerto al hospital. Sí, claro. Entonces todo eso se hizo. Y hay videos, que bueno, luego se los paso si quieren, de la despedida de Victoria. Fue muy difícil, la mamá va llorando y despidiéndola por todo, o sea, siguiéndola y despidiéndola. Ay, no. Entonces estábamos todos llorando, Sí. obviamente. Pero gracias a eso, pues otros niños tuvieron vida, entonces no tenían que estar esperando más. Después se les da un reconocimiento, como les decía, a los familiares, y la mamá de Victoria fue por el suyo. Entonces cuando le dimos el suyo, pues dijo algunas palabras y decía que pues no podía conocer a los receptores ni quiénes tenían las córneas de su hija, por ejemplo. Sí. Pero les pedía que si lo sabían, que por lo menos llevaran a sus hijos a ver el mar, porque era lo último que le había faltado con Victoria. Entonces sí fue muy impactante y fue muy difícil. Yo sí lloro, yo no me aguanto. Luego se los paso. Hay video de eso también. Entonces yo creo que hay que reconocer mucho a los familiares que sí donan, porque es de manera altruista, completamente altruista. En verdad no se les da nada, ni dinero ni nada, y lo hacen de manera voluntaria y con tanto amor por el prójimo, que yo creo que no hay otro acto más bondadoso que este.
O sea, que donar algo de alguien que falleció, de tu papá, de tu hijo, de tu hermano, a alguien que no conoces. Sí. O sea, se me hace lo más bondadoso que pudieras hacer. Ay, sí, muy fuerte, la verdad. Sí, la verdad que sí. Pues qué importante lo que hace el IMSS, ¿no? O sea, como tú dices, todo este despliegue de recursos para poder, pues dar esperanza de vida a muchas personas. Es impresionante. Y pues mi reconocimiento también, doctor, por toda esa labor que haces, Sí, ¿no? sí, Hace totalmente. ratito nos platicabas que se redujo la lista de espera de córnea. Teníamos como 200 pacientes en lista de espera justo cuando se acabó la pandemia. Y el tiempo de espera para que te trasplantaran una córnea era más o menos como de 2 años precisamente. O sea, que estaba ciego esperando que alguien donara. Ujú. Pero yo creo que gracias a todo este trabajo hemos logrado que la lista de espera sea de 11. O sea, trasplantamos como 190 y más porque van llegando cada día más gente enferma y que necesita trasplantarse. Y yo creo que vamos a acabar con la lista de espera este año. Entonces, Wow. ya cuando se acabe la lista de espera, si llega algún paciente que requiere un trasplante de córnea, a la semana podría ser trasplantado, digamos. A veces yo cuento esto, a mi papá le trasplantaron las córneas precisamente hace como 20 años, yo creo. Y mi papá es ingeniero, tenía queratocono, que es una malformación de las córneas. Pero pues mi papá es ingeniero y tenía que trabajar y pues darnos escuela a todos sus hijos. Entonces él lo hizo de manera privada, o sea, él no tenía IMSS ni nada. Entonces fue con un oftalmólogo privado y pues alguien donó las córneas, ¿verdad? Solo supimos que fue un militar joven, pero las donaron. Entonces gracias a que alguien donó, pues se pudo trasplantar a mi papá. Y gracias a eso, pues, pudo trabajar y vivir, o sea, seguir viviendo su vida y poder darnos educación a todos, como les decía. Entonces, no es solamente que la persona pueda seguir viviendo, sino que pueda seguir trabajando también. Sí, con calidad que de pueda vida. salir. No sé si conocen alguna persona que esté en diálisis, pero es estar encadenado a la máquina. Sí. Y estar enfermo todo el tiempo, sintiéndote mal todo el tiempo. Entonces hay niños que están así, hay gente joven que está así. Y no podemos dejarlos así. O sea, esta gente no puede ni viajar. O sea, no pueden hacer nada. Entonces, sí hay que trasplantarlos. Y todos debemos de promover la donación precisamente. Porque la donación entre vivos, tarde o temprano, se va a acabar. Las familias cada vez son menores, son más chicas. Entonces, si antes tú llegabas y decías, tengo insuficiencia renal, pero mi hermano me va a donar un riñón, pues ahora ya no hay hermanos, o sea, ya la gente tiene un hijo. Tenías 10 Sí, hermanos. eso es muy Sí. verdadero, sí. La gente tiene un hijo, entonces la donación entre vivos cada vez va a ser más difícil. Hay que promover entonces la donación. Claro. Doctor, pues de hecho estamos por terminar el programa y te queríamos pedir si puedes mandar un mensaje, pues fomentando esta cultura de la donación, ¿no? Y que sigamos creciendo como región y como país en esta cultura de la donación. Esa es tu cámara. Sí. Claro que sí. Mi mensaje es que lo que parece imposible es posible. Podemos tener un mundo mejor, podemos tener una sociedad mejor. Y los números lo demuestran, como les decía, de tener 200 en lista de espera a tener 11, pues significa que sí hay bondad en la gente. Entonces, yo los invito a que si sí quieren donar sus órganos cuando si es que pueden, platiquen con sus familias, porque su familia es precisamente la persona que tiene la última palabra. Entonces, si sí quieren donar sus órganos, díganlo, exprésenlo y coméntenlo cuando yo donas mis órganos, si te lo preguntan. Ese es mi mensaje para todos. Pues muchísimas gracias, doctor. Ya llegamos al final de nuestro programa y nada más que agradecerle por aceptarnos Gracias la invitación. por aceptar nuestra invitación y pues se quedan muchas cosas que queríamos preguntarte, a ver si en otra emisión nos acompañas. Sí, cuando quieran. Un gusto, doctor. Y pues bueno. Esto fue Ciencia en Frecuencia. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.